Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por esta mañana, gracias por la bendición de estar en tu casa, por ser tus hijos y porque nos permites conocerte a través de tu palabra. Ahora que vamos a estudiar, te rogamos que abras nuestro entendimiento y que las cosas que se digan aquí sean solo las que tú has dicho. En el nombre de Jesús, amén. No sé si ustedes quieren quedarse ahí o si quieren bajar, porque vamos a estar usando mucho el proyector. Yo pretendo que en esta mañana ustedes aprendan conmigo hebreo, mucho hebreo, y luego para entender el tema. El tema lo vamos a dividir en dos partes. Primero aprenderán hebreo y luego entonces comprenderemos el tema. Durante la pandemia yo me pasé unos años estudiando hebreo, como estábamos en la casa y se ofrecían clases de manera virtual, entonces nos pusimos a estudiar y se descubren cosas interesantes. La mayoría de los que me conocen saben que me dedico a la literatura. Yo me considero escritor el 70% de mí. Y nosotros sabemos que para conocer bien un texto hay que estudiarlo en su lengua original. Por eso, por ejemplo, yo decidí estudiar inglés, porque había escritores que los quería leer en inglés y otros idiomas. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes es algo súper interesante que he encontrado en la primera palabra de la Biblia. Déjenme devolverla. Es esa palabra que está aquí, esta palabra Bereshit. Bereshit es la primera palabra que aparece en la Biblia, así está escrita, aunque veremos ahorita que en realidad no se escribió así, sino se escribió de una manera todavía más rústica, pero el hebreo antiguo, la Biblia que nosotros leemos, se escribió en este formato. Entonces, empecé con este versículo porque este versículo nos lleva a Bereshit o al principio. El versículo... La lectura bíblica dice: en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ese versículo lo conocemos muchísimo. Vamos a seguir. Aquí está la palabra. Aquí está la palabra. Esto es Bereshit, así se pronuncia. Esto se llama en el hebreo transliteración. La transliteración es como ellos escriben las palabras para que nosotros las podamos entender. Cuando ustedes leen un artículo, ustedes ven que ellos lo escriben así, de una manera que lo podamos entender, pero no es porque está escrito así. Originalmente está escrito de esta manera y ellos lo transliteran para que nosotros lo entendamos. Génesis, que es el primer libro de la Biblia y que, como todos sabemos, significa principio, es así. Bereshit. El libro de Génesis se llama Bereshit en la Biblia. Entonces, este que está aquí es el primer versículo de la Biblia. ¿Quién lo puede leer? ¿Alguien que sepa? ¿Hay alguien aquí de verdad que sepa hebreo? No. ¿Usted sí? Ok, muy bien. El primer versículo de la Biblia dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et ha'are. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No me voy a detener mucho aquí, pero quiero que veamos algo súper interesante que uno no se da cuenta si no estudia la Biblia en su idioma original. Miren qué dice aquí. La palabra Elohim, que la hemos oído muchísimo, Elohim es como en el principio, en ese primer versículo de la Biblia, se llama a Dios. Pero ¿qué pasa? Que el nombre Dios en hebreo se dice de verdad Elohá. ¿Qué pasa con Elohim? Yo, como escritor y gente que me dedico a escribir y a corregir libros, la primera vez que yo vi la palabra Elohim, que ya yo entendía lo que significaba, le pregunté a la profesora: profesora, ¿y por qué esa palabra está en plural si no tiene que estar en plural? Y ahí viene lo interesante. En el primer versículo de la Biblia dice en el principio crearon los dioses. La Biblia no dice Dios. La palabra que se refiere a Dios, Elohim, está en plurales. ¿Qué pasa? Que al español no se podía traducir como los dioses, porque entonces iba a parecer una versión pagana, que era lo que creían los paganos. Pero de verdad, si usted ve la Biblia escrita en el idioma español, dice en el idioma hebreo, la palabra que está ahí es un plural de Dios, no es un solo Dios. ¿A dónde me lleva eso? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios.
O sea, Dios no estaba solo en el principio. En Bereshit lo vemos. En el principio creó Dios, pero no un Dios en singular. Dios debía hacer esta palabra, Elohá, pero no usa Elohá, usa Elohim, que es la palabra en plural. Muy bien, hay otras cosas que me interesa que veamos. El idioma hebreo es un idioma raro. ¿Raro por qué? Porque el hebreo, por ejemplo, tiene 22 letras, que se la voy a mostrar de manera rápida, pero el idioma hebreo solo tiene consonantes. El idioma hebreo no tiene vocales. Eso es lo primero. Tiene 22 letras. Esas letras, además de ser una letra, cada letra en el idioma hebreo es un número también. Entonces, aquí le puse alguna palabra que vamos a ver ahorita, que tienen que ver con Bereshit, pero la veremos más adelante. Pero lo que quiero que tengan pendiente es esto. También es el idioma más viejo del mundo, uno de esos grandes idiomas, pero 22 letras que no tienen vocales, son solo consonantes y tienen un valor numérico. Aquí puse algo interesante también, las veces que se usa en el Antiguo Testamento la palabra Elohim en plural y Elohá en singular. Normalmente se usa más en plural que en singular. 2600 veces se usa en plural para Dios referirse a Él como nosotros. Dios no habla de Él solo como yo. Cuando está escrito en la Biblia, Él siempre habla en un plural, siempre se refiere a Él en plural. También está unas 50 veces cuando se refiere a Elohá solo, no a Elohim. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Déjenme tomarme un trago de agua, por favor. Necesito beber mucha agua ahora porque estoy en un proceso como de gripe. Eso que yo acabo de explicarles, que el nombre aparece en plural donde debería estar en singular, ha traído muchas teorías entre los estudiosos de la Biblia. La primera teoría es esta, se llama teoría del plural majestático. Esa teoría dice que el uso en plural de Elohim allí se hace para resaltar a la supremacía y la dignidad divina. Eso dice la primera teoría. La segunda dice que esta teoría es la teoría del plural intensivo. El plural intensivo enfatiza la plenitud y la perfección de Dios. Esa es otra. La tercera teoría se llama teoría del plural majestático y el consejo divino. Esa teoría dice que en ese principio, que lo que dice ahí es que Dios es parte de un consejo divino, que habían más dioses en ese momento de la creación, y esa teoría se basa en Salmo 82, que habla de ese consejo divino, y en el libro de Job. Y es lo que nosotros creemos como adventistas, pero hay mucha gente que prefiere no creerlo. También hay otra cuarta teoría, que es la teoría de la remanencia de un politeísmo. Mucha gente dice que como los hebreos habían vivido entre Egipto y otros países rodeados de dioses paganos, cuando Moisés escribió eso, él puso a ese Dios en singular, en plural, porque ese Dios representaba como todos los dioses que habían influenciado la cultura israelita. Pero miren, hermano, esto es interesante. En serio que cuando yo lo vi a mí me chocó, porque yo le dije, profesora, y mi profesora era judía, yo estudié, aunque fue virtual, pero fue en el Instituto de Israel, y yo le decía, ¿y por qué usted no cree entonces en la Trinidad? Y entonces ahí se me metió y me fui por las cuatro teorías, y me dice, mira, el problema es que nunca se han puesto de acuerdo los teóricos, pero la verdad es que sí. La Biblia dice no Dios, no dice los dioses, es un Dios en plural que hay ahí. Y esa es una de las cosas interesantes que si usted lo lee en español nunca lo va a ver. Pero hay mucha más, vamos a seguir viendo. Aquí están las letras del alfabeto hebreo. La primera letra es la letra más bonita, tal vez esta, y la vamos a ver por qué. Se llama Aleph. Es de donde deriva nuestra A, ahorita la veremos, Aleph. La Aleph, como yo dije ahorita, las letras también representan un número. La Aleph, además de ser una letra, es el número 1. Y además de ser el número 1, también se varía un poquito el sonido y se dice Elef y es 1000. Entonces la Aleph
representa el 1 y el 1000. La Bet, que es esta, es de donde viene nuestra B latina, es el 2. La Gimel, el 3. La Dalet, de donde viene nuestra D, el número 4. La Hei es el número 5. La Va, el número 6. La Zain, el número 7. La Het, el número 8. Tet, número 9. La Yod es el número 10. Y la Kaf es el número 20. La Lame, de donde viene nuestra L, número 30. La Men, el número 40. La Nun, que es de donde viene nuestra N, número 50. La Samech es el número 60. La Ayin o Ain es el número 70. Y la Pei, el número 80. La Sadi, número 90. La Kof, el número 100. Y la Resh, el número 200. La Shin o Sin también, depende, ahorita veremos que se varía un poco por un acentito que se le pone encima. Se puede decir Sin o Shin, es el número 300. Y el número 400 es la Taf. Esas son las 22 palabras que componen el idioma hebreo, con las que se escribió nuestra Biblia. Aquí está algo interesante, miren. La Biblia se escribió con este tipo de letras, esta columna aquí. Antes de haberse escrito la Biblia, el idioma que tenían los hebreos era este, y me voy a detener mucho a explicarle esto para que entendamos lo que va a seguir. Cuando los israelitas o los anteriores a escribirse la Biblia, el primer libro de Moisés, antes a ellos estar en el pueblo de Egipto, ellos no tenían un idioma escrito. Ellos lo que hacían era que cuando querían decir una cosa, la representaban con una imagen. En ese tiempo no existía el idioma escrito. El israelita quería decir que algo era fuerte, que algo tenía mucho poder, y lo representaba con la cabeza de un toro. La cabeza de un toro era la expresión del animal más fuerte que ellos tenían. Si se recuerdan, cuando el Señor saca a Israel de Egipto y después Moisés se pierde en el monte y Aarón cree que se perdió, le dice, pues un Dios que nos representa. ¿Y qué hizo Aarón? Un toro o un becerro de oro. Y era eso, es porque el toro era la expresión de la divinidad, lo más fuerte que tenía un antepasado. Entonces, de esa cabeza del toro, ya los israelitas la habían volteado un poco y en lugar de estar hacia arriba la habían puesto hacia el lado. Después los griegos la pusieron completamente boca abajo y es como quedó la A, y luego llegó hasta nosotros como la A que conocemos. Después está este símbolo súper interesante. ¿Quién me dice lo que es ese cuadrado? ¿Quién me dice? Una ventana puede ser, ¿qué más? Una dirección, una puerta, una ventana, ¿qué más? Vamos por ahí, una caja, por ahí vamos. Cuando el israelita quería decir casa, él lo representaba con esto, con un cuadrado, una ventana, un lugar donde se habitaba, una morada, un edificio. Esa era su forma de representar una casa. Después eso se convirtió en esto y luego en una bet y luego en esa B que tenemos nosotros. Después, esto sí lo conocemos fácil, ¿verdad? Un pescado que se convirtió en esto y luego terminó siendo nuestra D. Miren, aquí les escribí, pescado es con da es como se escribe la letra D, y da es pez en griego, en hebreo todavía. Desde el inicio hasta hoy sigue siendo lo mismo, pez. Debajo del pez, ¿qué hay? ¿Qué es esto? ¿Una qué? ¿Quién dice? ¿Una palanca? ¿Qué otra cosa aparece? Una llave, una palanca, muy bien. ¿Qué otra cosa? O algo que está así. Cuando el israelita quería decir brazo o una expresión de brazo, usaba esto, y de ese brazo terminó siendo lo que nosotros tenemos como esta I latina, se convirtió luego en la I, pero eso es porque ellos decían yad. Yad es el brazo y era ese símbolo que ellos tenían de una I. Después, ¿a qué se parece?
una mano abierta. Exactamente, el israelita quería representar este símbolo y él lo dibujaba como una mano. Kaf se llama la mano todavía en hebreo. Entonces, esa kaf fue lo que se convirtió en este sonido que tenemos en español, que es el sonido de la K. Después, ¿a qué se parecen? Ya lo puse ahí. Olas, las olas. Así era como ellos representaban. Miren, en la Biblia, siempre que se habla de mar aparece esto, ese símbolo, una ola, en la Biblia como está escrita. Entonces, esa ola es Main, como ellos dicen mar. Y aquí abajo está ese símbolo que es el ojo. Precisamente cuando ellos querían Ayin. Ayin es el ojo y todavía en muchos idiomas se parece mucho. Eyes o eyes, los ojos en inglés. Entonces muchos idiomas lo siguen usando igual. Y aquí debajo hay uno que casi no se ve por el proyector, que es la cabeza. La cabeza es de donde sale nuestra R, nuestra O y la P también salen de esas dos palabras. Si ustedes se fijan en el alfabeto, las palabras O, P, las palabras se juntan por familia. Usted no pudiera poner en el alfabeto, en la de tercera letra, usted no puede poner una M. Usted dice, eso no encaja ahí. Porque las letras se fueron evolucionando con el tiempo. Entonces, pero esta que está aquí abajo, la R, la vamos a ver mucho. ¿Ok? Vamos a ver ahora, ya que ustedes saben un poco de hebreo, las consonantes que aparecen en la palabra Bereshit. Vamos a ver. En Bereshit aparecen 6 palabras. Es interesante también el número 6 que veremos al final con qué está ligado. Las consonantes que aparecen son esta. ¿Cómo se llama esa? Bet. ¿Esta cómo se llama? Resh. ¿Y esta? Aleph. Esta es la que representa a Dios. Conózcanla. Esta se llama Sin o Shin. Esta se llama Yod. Y esta se llama Taf. La Taf es de donde viene nuestra T. Veremos ahorita por qué. Ok, aquí tenemos la primera palabra, la B. Cuando un israelita pensaba en una B, y vemos aquí cómo fue evolucionando, cuando Moisés, que es así que está escrita la Biblia, en esta segunda parte, que fue en el periodo en que Moisés vivió, cuando Moisés, una B se representaba así, o sea, literalmente una casa de campaña, un tabernáculo o un lugar donde ellos podían vivir. Esa es la primera palabra que aparece. De hecho, y déjenme decirles esto, la primera palabra que aparece en la Biblia es la B, con el que empieza la Biblia. Muchos teóricos, los judíos se preguntan por qué, y eso tiene una razón espiritual muy interesante. La primera palabra de la Biblia, la gente dice, pero debió ser la A, pero no podía ser la A. ¿Por qué? Porque la A representaba a Dios. Y Dios ha existido por siempre y la Biblia empieza a contar el periodo de la creación. Eso significa literal que Dios estaba antes de la creación. O sea, la creación no puede empezar con la A porque Dios no empieza con la creación. Dios es el número 1 y estuvo mucho antes de la creación. Y por eso la Biblia y la creación empieza con esa palabra, con la B de Bereshit. ¿Cuál otra palabra aparece en Bereshit? Aparece esta que es la Resh, que es como se dice cabeza, que terminó siendo nuestra R, y significa literalmente cabeza, principio o principal. Cuando ellos querían decir que una cosa era principal, la graficaban con esta cabeza. Y vamos a ver ahorita cuántas. Después está la Aleph. Dijimos que se grafica como la cabeza de un toro, y representaba toda la fuerza y todo el poder que podía representar un antiguo, estaba en la Aleph. Y está esta letra que se llama Sin o Shin. Se llama Sin si tiene el puntito de ese lado. Si se cambia para este lado se llama Shin. Entonces, cambiando ese puntito que tiene arriba, adquiere un sonido de SH o de S solo. La palabra Shin para un israelita significaba destruir. Cuando ellos usaban la palabra Shin, también mostrar. ¿Por qué? Porque los Shin, lo vi un poco detrás, lo puse, ¿dónde lo puse? Por aquí lo vimos en algún lado. No, creo que está adelante, pero se la mostraré ahorita.
La expresión shin era los dientes, ellos lo graficaban con los dientes, y los dientes servían para dos cosas. Tú muestras los dientes o sirven para destruyen la comida. Entonces por eso, eso eran idiomas que eran muy prácticos, no era un idioma teórico, era gráfico, y ellos con lo que una cosa representaba o hacían, así lo representaban. Entonces los dientes servían para mostrarse o para destruirse. Muy bien, la yod dijimos ahorita que era una mano o un brazo, y finalmente está la tet. Miren, la taf. La taf era así, era más o menos de esta manera. ¿Qué interesante tiene la taf? Ellos la escribían como dos palos cruzados. ¿De dónde viene la letra taf? Significa señal, marca o pacto. Cuando un israelita, y cuando Dios le dijo a Abraham, aquí está el versículo, ¿qué dice aquí? Hay un versículo por aquí que puse delante, en algún momento lo encontraremos ahorita, que cuando Dios le decía a Abraham o a la gente que pusieran un sacrificio, el sacrificio se partía en dos partes y literalmente ellos tenían que cruzar por el centro. Y esa letra, la letra Taf, se hizo así por eso, eran como dos palos cruzados. Una parte, eso significaba que una parte era del Señor, una parte del pacto depende del Señor, pero otra parte del pacto depende del ser humano. Un pacto se hace entre dos partes que se unen en algún lugar, y ellos tenían que dividir el sacrificio, ellos tenían que dividir el sacrificio y luego cruzar por el centro del sacrificio. Hay un versículo aquí que me interesa mucho, que está en Isaías 46, 8 al 10. Quiero que lo busquemos, por favor, para irlo leyendo. Isaías 46, del 8 al 10. ¿Alguien lo tiene? O si me lo pueden proyectar, no sé si se pudiera proyectar. Ok, los chicos están trabajando para eso. Isaías 46, del 8 al 10. ¿Qué dice este versículo? Que lo puse, pero salió súper chiquito, no se ve así. Isaías 46, del 8 al 10. Pero está bien, búsquenlo en su Biblia, no se preocupe, yo voy a proyectar el 10. Ya hice el lío. Ok, acordaos de esto y tened vergüenza, dice Isaías. Volved en vosotros, prevaricadores. El siguiente versículo dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y el 10 que dice, que me encanta: que anuncio lo por venir, anuncio lo que va a suceder desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Gracias. Ese es el versículo que me interesa mucho. Dios dice que Él anuncia lo por venir desde el principio. Entonces, si nosotros tomamos la palabra de Dios literal, le puse aquí esto, debemos tomar la palabra de Dios literal, que Él anuncia lo por venir desde el principio. Vamos a ver algunas cosas. Mire, que anuncio lo por venir desde el principio. Quédense con esa expresión. Esto que puse aquí es así. Está la Biblia que nosotros tenemos traducida hoy. La Biblia se escribió así, sin ningún tipo de espacio y sin ningún tipo de división. Esto es una muestra de lo que se llama el Códice de Leningrado o Códice Leningradensis. Ustedes lo pueden encontrar en internet si quieren. El Códice de Leningrado es la primera versión completa del Antiguo Testamento que existe, la más vieja. Es del año, como dice aquí, la escribió un escriba judío en el año 1008. ¿Por qué? Porque los judíos tenían los libros separados. Ellos tenían los libros por parte y nunca nadie se había puesto a ponerlo todos en un lugar. Este escriba, y eso aparece en la Biblioteca de Rusia, que es donde está el libro original, tiene un escaneo, usted lo puede descargar desde su página, solo tiene que registrarse. Pues es como aparece la primera parte de la Biblia. El versículo que estamos leyendo y tratando esta mañana son esas dos primeras líneas. Ese Génesis 1:1. Bereshit bara Elohim, es esa L grande de Elohim, et ha shamayim beet hare. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así, la Biblia se escribió sin versículos, sin capítulo, sin división de letras. Las letras tenían el mismo espacio entre una y otra. ¿Qué pasa con eso? Que eso
cuando usted agrupa las letras de una manera distinta, es súper interesante y vamos a ver algunas cosas. Aquí está el versículo del que venimos hablando. La B, que ya lo vimos, la Rex, la Ale, la Shin, la Yot y la T. Y dijimos que esto era templo, casa o morada. Que Rex significa principal o cabeza, y aquí está como ellos lo escribían. Elohim, fuerza, el toro. Destruir o mostrar. Obra o brazo. Con el brazo se trabajaba, por eso también se habla de obra. O es el brazo. Y la última, la Tet, es un pacto o la cruz. Aquí les fui escribiendo algunas palabras en hebreo, pero no me voy a detener porque luego me quedo sin tiempo. Aquí está el versículo que les decía ahorita, el versículo que habla del pacto, que dice literalmente, pasó por entre los animales. Cuando usted hacía un pacto, aquí está hablando de Abraham, usted tenía que pasar por entre los animales divididos. Por eso la cruz, de donde viene nuestra T, es eso, porque ellos lo hacían así. Tú sacrificabas el animal y tú tenías que cruzar por ahí, y de ahí salió la T que tenemos. Muy bien. En hebreo hay algo interesante para que entendamos esto. En hebreo no existe el verbo ser o estar. El idioma hebreo cree que ser o estar es una condición que solo pertenece a Dios. Y nadie puede ocupar ese puesto del verbo. Nadie puede ser. O sea, el verbo ser no existe en el idioma hebreo. Por eso, si usted quisiera traducir expresiones como esta en hebreo, ani rofe, que literalmente se traduce al español como yo soy médico, pero en hebreo dice yo médico. O sea, y la Biblia está traducida poniendo verbos que faltan y conjunciones en el lado porque no están, porque eso no existe en hebreo. Y esta, por ejemplo, Hu Melech, el rey, pero nosotros para entenderla en español tenemos que traducirla como él es rey, porque no tiene sentido en español que tú digas el rey. Y eso es interesante porque eso tiene que ver con que los hebreos creen que el único que puede ser por hoy por siempre es Dios, y nadie puede ocupar dentro de su creencia el puesto de Dios. Entonces, con esto vamos a hacer una traducción, hacer una interpretación del libro de Bereshit. Templo, ya vimos lo que significa esto. Una primera interpretación que, bueno, y déjenme ver algo esto con la Biblia. Cuando en la Biblia también habla de templo, que dijimos que la B es el templo principal, o sea, dijimos, miren aquí, no, me devuelvo. Estas dos expresiones que la vamos a ver ahorita, vará y res, habla del templo principal. Y un templo principal, cuando en la Biblia se habla de ese templo principal, no se está hablando de una casa. El templo principal en la Biblia, y lo vamos a ver ahora, se refiere a Jesús, al Hijo de Dios. El templo principal de Dios es Jesús, no es una casa. Y lo vamos a ver ahora con la Biblia. Entonces, miren la primera interpretación que podemos tener literal, traduciendo en la primera palabra de la Biblia. El templo principal de Elohim se muestra por el brazo del pacto. Esa sería la primera traducción literal de Bereshit, que es, de hecho, creo que no lo he dicho, lo siento. La palabra Bereshit en español se tradujo como en el principio. Eso es lo que significa Bereshit en español. Y se recuerdan del versículo de Isaías que leímos que decía, yo soy lo que decido, o sea, yo digo el final desde el principio. Entonces, el templo principal de Elohim se muestra por el brazo del pacto, si traducimos la palabra Bereshit literal. Pero miren más, aquí hay algo que puse. Para nosotros ver una cosa, en Isaías 53 dice, el primer versículo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién es ese brazo de Jehová? El templo principal de Elohim se muestra por el brazo del pacto. Y miren ahora a Isaías. Ay, ya hice un lío. Okay. Me lo dijo ella que no lo hiciera. Ay, creo que era esto y esto. Vamos a ver. Ah, sí, muy bien. El templo principal de Elohim se muestra por el brazo del pacto.
Y dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondió de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Nadie tiene duda de que eso se refiere a Jesús. Entonces, ¿qué es lo primero que está diciendo Isaías? Que el brazo de Jehová, ¿quién es ese brazo de Jehová? Jesús. Entonces, muy bien, el hijo de Elohim no es un hijo como nosotros lo entendemos. El hijo de Elohim, y quiero que vean esto interesante, como se dice Elohim, hijo, o amado en hebreo, son estas dos letras, bar, que es la B que vimos, que significa casa, significa morada, y está la rex, que significa principal. Hijo amado, lo que yo más quiero, lo que más quiero en mi casa, pero literalmente significa lo que más quiero en mi casa, lo que amo. Entonces, miren qué cosa interesante. Para los israelitas, construir la palabra hijo amado, usan los símbolos templo, casa y el concepto de principal. Eso es lo más interesante de esto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hablamos de hijo en la Biblia, habla de un templo, de una casa y de un tabernáculo de Elohim. El hijo es el templo, la casa y el tabernáculo de Elohim. Eso está en la Biblia, no me lo estoy inventando. Miren, el cuerpo de Jesús en las Escrituras, ¿cómo él se refiere a él? Como su templo. Mírenlo aquí. Juan 2, 18 al 23 dice, y los judíos le respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Y Jesús les respondió y les dijo, destruí este templo, refiriéndose a él, y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Y dice Juan, pero ellos no sabían que él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, cuando la Biblia habla de ese templo, no está hablando de un templo, está hablando del templo de Elohim, es Jesús, y es el templo de Jehová. Entonces, miren aquí algo interesante. En el libro de Juan, el versículo 1, vuelvo a leerlo. En el principio existía, me gusta mucho este verbo existir. Nosotros conocemos más la versión que dice en el principio era el verbo, pero es lo mismo porque ese verbo no estaba ahí originalmente, sino que lo conjugamos nosotros para entender la Biblia. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Miren qué interesante. Puse aquí el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hay una expresión lindísima, el verbo habitó, que usa en el griego. ¿Saben qué significa literalmente el verbo habitó entre nosotros? Mírenlo aquí. Cuando usted ve eso, el verbo ekenok significa literalmente extender su tabernáculo. O sea, la palabra de Dios dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, Dios hizo que su Hijo, su tabernáculo, habitara entre nosotros. Está en la Biblia también, mírenlo aquí en Apocalipsis. Apocalipsis 13 dice al final, y yo oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, el tabernáculo de Dios no es el templo, el tabernáculo de Dios es Jesús. Jesús es el tabernáculo de Dios al que se refiere la Biblia. Muy bien, entonces, vamos, mírenlo aquí, como ya le había puesto, creo que puse esta donde no iba, pero literalmente si agrupamos la palabra de Dios como bar, aquí, hijo principal de Elohim, y aquí, esto es interesante también, esta A no se puede mezclar con nada porque es de Dios y está guardada para Él. Pero si las 3 otras palabras cuando se juntan en hebreo, forman una expresión interesantísima. Lo primero que significan es espina. Ese es el primer significado. Shit, eso, shit.
Eso significa espina, pero también es un verbo que significa afirmar y es un verbo que dice mostrar. Espina, sabemos que a Jesús lo coronaron con corona de espina, eso todo el mundo lo sabe, pero una interpretación literal de esta agrupación de las palabras en hebreo dice: el hijo principal de Elohim será mostrado. Esa es la siguiente cosa que dice la primera palabra de la Biblia: o el templo principal de Elohim será mostrado. Aquí hay otra interpretación de esa primera palabra de la Biblia, la palabra Bereshit, que es esta literal. Ya dijimos que esto es hijo amado, Elohim. También esta palabra shit, shayit o shit, cuando usted la junta, también forman la palabra que se llama regalo. Así es como se dice regalo en hebreo todavía. Usted lo quiere decir, entonces, si usted la traduce literal, ahí también dice en la primera palabra de la Biblia: el hijo amado de Elohim es el regalo del pacto. Y nosotros creímos siempre que la primera vez que Jesús aparece en la Biblia es cuando dice: enemistad pondré entre ti y la mujer. Jesús estuvo en la Biblia desde la primera palabra que se escribió en la Biblia, porque Jesús es eso. Jesús es el hijo amado de Elohim, la señal del pacto. Y recuerden que decía Isaías: yo muestro el final desde el principio. Y la Biblia, todo el mundo sabe que la tomamos literal. Si Isaías dice eso, era porque está en la Biblia. Y eso es así. Miren esto. Sabemos que Jesús es ese regalo de Dios, y eso lo sabemos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que regaló o que dio a su único hijo. Miren aquí algo interesante también. Aquí viene esto y ya vamos a ir concluyendo, ya casi terminando con esto de la palabra. Este primer versículo de la Biblia que puse al principio y voy a leer de nuevo: Bereshit bara Elohim et hashamayim beet haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Saben? Hay algo tan maravilloso y tan hermoso en ese versículo que cuando yo lo encontré, a mí de verdad que me dio mucho. Yo dije: wow, o sea, qué Dios tan fuerte y tan poderoso, que Él de verdad, como dice Isaías, Él revela el final desde el principio. Miren que hay aquí, y casi todos los sabios israelitas están de acuerdo con esto. Como yo les dije ahorita al inicio, las letras no iba a decir alfabeto, pero en realidad el hebreo no se llama alfabeto. El hebreo se llama el alefet. ¿Por qué? Porque alfabeto es lo latino, porque viene de los idiomas, se llaman A y B, son las dos primeras letras de la palabra hebreo. Entonces por eso se llama alefet, no el alfabeto hebreo, se llama el alefet. ¿Por qué? Porque alfa y beta son las dos primeras letras del griego que pasó al latino luego, y entonces por eso se llama alfabeta, o alfabeto, porque los idiomas se nombran tomando en cuenta las dos primeras letras que lo componen. Entonces por eso el latino y el nuestro se llama alfabeto, porque las dos primeras letras eran alfa y beta en original, pero el griego es el alefet. Pero lo que les quiero decir de aquí es que dije ahorita que la A, ¿se recuerdan que representaba el número 1? ¿Qué otro número dije ahorita que representaba la A también? El 1000, muy bien. ¿Saben qué súper interesante hay aquí en el primer versículo de la Biblia? La A, miren, vuelvo a repasar antes de explicar el concepto, porque con esto termino. Los israelitas creen eso que dice en Isaías, o sea, ellos sabían que Dios había visto el final desde el principio y que todo estaba ahí, como dice Isaías: yo soy el que muestro el final desde el principio. Pues en el versículo 1 de Isaías, la letra A está 6 veces. Vamos a verla. La primera es Bereshit, esa es una ale. Bereshit, ahí está, 1, la primera vez. Después está en aquí, bará. El verbo bará
significa crear. Bara es creó. Y Elohim, aquí es lo que empieza, Elohim es Dios, o los dioses, como decíamos ahorita. Pero esa letra A es el con el que empieza el nombre de Elohim. Está de nuevo aquí, en Et. Et es un artículo que se pone delante de ciertas cosas en hebreo. Y después está Hashamayim Be'et, aparece de nuevo aquí, Haares. Ahí está, Bereshit bara Elohim et Hashamayim Be'et Haare. Aparece 6 veces la letra A en el libro, o sea, en el primer versículo de la Biblia. Todos los judíos, los estudiosos del Antiguo Testamento, saben que eso significa una cosa. El libro de Génesis significa la creación. Y ellos, usted le puede preguntar a cualquier sabio judío, y ellos le dicen sí, eso porque la creación está hecha para durar ¿cuánto? 6,000 años. La creación va a durar 6,000 años, que son lo que nosotros sabemos que dura el pecado sobre la tierra. Cuando Dios creó esa creación que dijimos que empezaba ahí, ellos dicen, desde el mismo principio, el Señor le puso límite a la creación. Y por eso el libro de Isaías dice, yo soy el que digo el final desde el mismo principio. Podemos volver al libro de Isaías, yo soy el que conozco el final desde el mismo principio. Ese es el mensaje que está escrito en la primera palabra de la Biblia. En la primera palabra de la Biblia aparece todo el plan de salvación, está el santuario, está incluso el final del pecado. La Biblia es un libro maravilloso, es un libro que lamentablemente para nosotros poder entenderlo más nos toma mucho tiempo de estudio, porque son idiomas muy complejos con relación al nuestro, pero una vez que nosotros entendemos la Biblia, es un libro maravilloso. Hay un libro que, gracias a Adria que está aquí, Adria me regaló un libro una vez que se llama El Código Secreto de la Biblia. Lo escribió un periodista americano que se pasó mucho tiempo en los países árabes y que él conoció la Biblia con profundidad. Y ese señor, o sea, cuando yo leí ese libro a mí, porque él dice que en la Biblia está escrito todo, desde la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, el asesinato de Kennedy. Él dice, toda la historia de la humanidad está escrita en el Antiguo Testamento. Y usted lo coge y él lo iba mostrando, y lo iba mostrando con los cruces. Entonces, yo creo que de verdad somos hijos de un Dios poderoso, de un Dios que conoce el principio, el final desde el mismo principio, y que nada de lo que pasa en la tierra y en la humanidad está fuera de su control. Por eso dice el libro El Camino a Cristo, que hasta una hoja que se cae de un árbol se cae porque Dios lo permite, y no se puede caer sin que Él lo sepa. Entonces, a mí me gusta mucho el libro de Génesis, pero el libro de Génesis tiene cosas maravillosas cuando lo vemos en su contexto original. Nada, ese era el mensaje de esta mañana, es una introducción a Génesis. Creo que tendremos que hacer todo un seminario para poder ver Génesis, porque nos pasamos una mañana en una palabra, imagínense, para conocerla toda, pero esa es la palabra de Dios. De verdad, la palabra de Dios es tan profunda que nosotros pudiéramos durar la vida entera y al final no la llegaríamos a entender de toda la manera como Dios quiere en su profundidad.